El texto de Gambino se llama La crisis del movimiento, historia de la crisis. Básicamente parte de lo que recién estábamos sintetizando, ¿sí? Que tiene que ver con esta larga historia de la crisis argentina. En principio parte de la idea de algo que hemos trabajado, que en toda sociedad se produce en un momento determinado la famosa acumulación original. Un momento donde los capitalistas acumulan, ¿sí?, el capital o la riqueza necesaria para poder convertirse en genuinamente capitalistas. Entonces, la acumulación originaria, por lo general, la asociamos a Inglaterra. Entonces, cada parte del mundo tiene su propia acumulación originaria. O sea, Argentina tiene su propia acumulación originaria. Entonces, hay que poder entender cuándo, ¿sí?, en qué momento se da en Argentina ese proceso de acumulación originaria. Cuando los capitalistas, futuros capitalistas argentinos, hacen esa primera acumulación de capital. O sea, extender la dominación del capital, el sistema salarial y explotación humana es esta lógica que de alguna manera van a tratar de diseminar los capitalistas ingleses al resto del mundo. Esta es la gran capacidad que tiene el capitalismo. El capitalismo tiende a subyugar de una manera directa o indirectamente, o sea, queriendo y como sin querer, a todas las otras formas o relaciones sociales de producción. O sea, yo puedo tener dos países, tres países capitalistas y el resto, por ejemplo, está todavía en una especie de modo de producción feudal, que es lo que pasa en 1700 y en principio de 1800. O sea, es un modo de producción bastante deteriorado. El feudal en ese momento no es el modo de producción feudal exitoso en la cúspide, sino está en un proceso de decadencia. Y el capitalismo, que podríamos identificarlo más o menos con cierta claridad en Inglaterra, en Francia, en un proceso de desarrollo bastante avanzado, en Estados Unidos, sin embargo, ha minado, de alguna manera, ya colocado, por decíamos de alguna manera, su parásito, en lugares como España, en Italia, en Prusia, en Rusia, ya el capital empieza así a avanzar. Por lo tanto, tiende, de alguna manera, a extender su dominación, no en términos políticos, sino en términos económicos. Entonces, la industria empieza a avanzar con cierta solidez, y si se extiende la industria o las revoluciones industriales de cada uno de esos países, se producen procesos de industrialización en Prusia, en Rusia, en España, en Italia, también se expande el sistema salarial. Y para que se expanda el sistema salarial, los pobres tienen, ya lo vimos en el texto de Maurice Dobb, tienen que haber sido separados de los medios de producción, o sea, de la maquinaria, de la tierra, para que solamente tengan la opción de vender su fuerza de trabajo. Por lo tanto, que el sistema se sostenga en base a la explotación humana. Entonces, la acumulación de capital, otra cosa que dice Gambino, es un proceso permanente. No podemos pensar que la acumulación de capital se da en un momento y en otro momento no hay. Siempre hay acumulación de capital. El tema es en qué dirección fluye el capital, no que deja de fluir en algún momento. En plena crisis hay acumulación de capital. El tema es que se está acumulando de una manera distinta, que incluso podríamos decir que todavía no comprendemos en ese momento de crisis. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde surgen esas crisis? ¿Sí? Y la particularidad es que siempre la solución para la crisis parece ser violenta. Entonces, en el contexto de la crisis, era lo que estaba en crisis básicamente era una ideología liberal. O sea, en la crisis de 1930, lo que hace eclosión es el modelo liberal. El modelo liberal tipo Adam Smith, donde el Estado no interviene, donde el mercado funciona como sea, y se supone que la libre oferta, el libre juego de la oferta y la demanda, va a permitir que el sistema se regule, que el modo de producción capitalista se desarrolle y nos lleve a una sociedad brillante. Es la famosa Belle Époque, la época bella del capitalismo. Sin embargo, la crisis del 30 le recuerda al capitalismo que no todo es tan bello. Entonces, la crisis tuvo epicentro en las bolsas de los países centrales, esto ya lo vimos, pero puso en evidencia los límites del desarrollo económico. Más allá de que la crisis es en Estados Unidos y el impacto más fuerte va a ser en Inglaterra, en Francia o en Alemania, lo interesante es que lo que está marcando es hasta acá llega el capitalismo.
Esta es la capacidad de capitalismo y la capacidad de daño también del capitalismo. Entonces la caída de la producción, del consumo y de la inversión fueron abismales y por lo tanto deterioraron al propio sistema en torno a esta lógica de libre juego de la oferta y la demanda. Entonces la salida que digamos, la ofreció la Segunda Guerra Mundial, la que va a permitir después de 1930 la genuina salida de la crisis es la Segunda Guerra Mundial. En principio, el aumento de la demanda de bienes vinculados a la guerra. O sea, la guerra es una máquina de generar demanda, una demanda que es bastante ficticia, pero que permite a la industria funcionar. Es ficticia ¿por qué? Porque termina la guerra y ¿quién cubre esa? O sea, ¿quién alimenta esas industrias que producen balas al otro día de que se firma la paz? O sea, es una demanda bastante ficticia en términos de largo plazo. A corto plazo es una demanda existente, fuerte, y que aumenta la concentración de capital, obviamente, en esas industrias que producen ese tipo de bienes. Entonces, la salida de la crisis, de alguna manera, la estructuran John Maynard Keynes, un economista, ¿sí? Y Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, que tiene 4 gobiernos, ¿sí? Y el New Deal, digo, por 4 gobiernos, recuérdense por si alguno discute las reelecciones, ¿no? Y el New Deal, que sería de alguna manera el nuevo papel que el Estado va a cubrir en esta economía deteriorada por la crisis. O sea, ¿cuál es el nuevo papel? Este que decíamos hace un rato, que es el Estado que interviene en la economía para resolver los problemas de la economía. Entonces, la cuestión justamente frente a la crisis del 30 y al laissez-faire, o sea, al libre juego de la oferta y la demanda, todo eso está limitado básicamente por el éxito de la Unión Soviética. Cuando en 1930 la crisis empieza a resquebrajar a los países capitalistas y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, Rusia, no tiene grandes impactos de esa crisis, o sea, no recibe grandes impactos de esa crisis, lo que pone en evidencia es que un Estado con ciertas medidas dirigidas al mercado, lo que hace es resolver los problemas de la crisis. De ahí en adelante, desde 1945 a 1975, lo que voy a tener es la edad de oro del Estado interventor. La edad de oro del capitalismo, porque es, ahora sí, la expansión del capitalismo de manera abismal a buena parte de los países de lo que podríamos llamar, entre comillas, segundo mundo, América Latina, para ser más simple, y con la independencia y la liberación de los países de África y Asia, la expansión del capitalismo a todos esos países. Por lo tanto, la construcción de una nueva demanda y una nueva oferta de bienes de parte de esos países. La otra crisis que va a aparecer es la crisis del año 70, la crisis del petróleo. En esa coyuntura, el incremento de la plusvalía se da por el aumento de la jornada laboral, polios, o sea, ¿cómo aumenta la ganancia de los capitalistas? Bueno, la jornada laboral empieza a incrementar de nuevo. Pasamos de una jornada de 8 horas con derechos y empieza a aumentarse otra vez la jornada laboral. Una tendencia a la monopolización, o sea, superada la crisis del 30, la edad de oro del 45 al 75, lo que permite es la acumulación en empresas cada vez más grandes. Esas empresas cada vez más grandes lo que hacen es empezar a destruir a las empresas más pequeñas. Por lo tanto, tienden a la concentración en monopolios. La reducción del salario de modo directo, o sea, la caída del valor del salario, ¿sí? Y el indirecto, el salario que, de alguna manera, debido a la intervención del Estado, a los controles sobre el mercado, le aseguran al trabajador no solo cobrar más en número, sino también poder comprar más con el mismo dinero. O más o menos sostener esa capacidad de compra. Entonces el Estado capitalista es creado para sustentar un objetivo, que es la acumulación de capital. Esto lo vimos con Marx, ¿sí? Sabemos que el Estado está para garantizar la dominación y de esa manera, si garantiza la dominación, lo que hace es asegurar la acumulación de capital en manos de los capitalistas.
y lo que explica la necesidad de un Estado de ahí en adelante terrorista en el Cono Sur. ¿Por qué lo explica? Básicamente porque necesita un Estado que asegure la existencia del capitalismo. Y la única manera en los 70 de asegurar un Estado capitalista es un Estado terrorista que desmantele toda posibilidad de revolución socialista. Entonces, en esa coyuntura de la crisis de los 70, lo que se declara es la inconvertibilidad del dólar, o sea que el dólar no tiene cotización, para que lo entendamos. Se da en el año 73 la crisis del petróleo, una suba estrepitosa del barril de petróleo de 3 a 11 dólares. Fíjense lo que vale un barril de petróleo, 3 dólares. La crisis de rentabilidad se resolvió con propuestas de flexibilización laboral, privatización y desregulación de mercado, servicios y capital. O sea, la crisis del Fordismo, del modelo fordista, del Estado que controla, el Estado que contribuye al desarrollo industrial, llegó un momento donde eso tiene un tabique, que es el propio mercado. O sea, yo tengo un país donde el Estado y las empresas están de acuerdo en ofrecer las mejores condiciones para que el mercado constantemente pueda demandar. Ese es el modelo fordista, el pacto social fordista. ¿Cuál es el problema? Que esto tiende a, en un momento, colapsar, porque la empresa que produce autos tiene una empresa enfrente que produce autos y otra empresa más que produce autos. Y todas quieren vender más que la otra. Por lo tanto, en un momento determinado, el mercado se satura, o sea, tiende a sobreproducir. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema de sobreproducción? Buscando, de alguna manera, flexibilizar, que son una de las opciones, laboralmente. Eso significa reducir las condiciones laborales que el propio Fordismo había defendido. Nos referimos a quizá no pagar las horas extras, a que tengan que trabajar otros días, a pagar menos, a hacer turnos cortados. Entonces, todos los beneficios que le habían ofrecido a los trabajadores se los empiezan a reducir. Se aumentan las privatizaciones en parte del Estado. Entonces, bueno, yo no puedo hacerme cargo de todas estas empresas para asegurar electricidad barata para las empresas, para asegurar gas barato para las empresas, para asegurar petróleo barato para que los consumidores compren autos. No puedo sostener esta estructura, el Estado empieza a vender. Entonces, el proceso de globalización, el neoliberalismo, es el nacimiento del neoliberalismo. Entonces, en esa lógica de desregulación de mercado, de los servicios y del capital, el Estado se retira, ¿sí? Y aquello que estaba acordado en Bretton Woods se hace realidad. O sea, el Estado se retira de la economía y los capitales, que cuando están en crisis reclaman ayuda y cuando se sienten bien, ¿sí?, reclaman que el Estado se retire y los deje hacer lo que quiera, hasta que otra vez entra en crisis el sistema. El papel de la política en la definición de los problemas de mercado cambia de forma, ¿sí? Y básicamente el Estado pasa a ser un sujeto que dice, bueno, frente a esta crisis, que es una crisis de sobreproducción, el Estado se retira y bueno, que el mercado decida. Porque los que piden este tipo de soluciones, obviamente, son los que van a ganar. En ese sentido, lo que se conoce como el welfare state se pasa a la dominación ilimitada. O sea, de ese sistema de Estado presente a un modelo de dominación ilimitada, en el sentido donde yo me retiro como Estado y la burguesía económica hace lo que quiere en el mercado. Porque cada vez que el Estado supuestamente interviene, altera el mercado y por lo tanto lo daña. Es la misma ideología de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del XX. ¿Sí? El famoso dejar hacer, el modelo de Adam Smith. ¿Sí? Entonces, la crisis y las guerras solo revalidan el orden capitalista, dice Gambino. O sea, cada vez que hay una crisis, cada vez que hay una guerra, ¿sí?, lo que yo estoy marcando es estallido de la crisis, resolución violenta. ¿Cómo se resuelve? La guerra lo resuelve. Entonces, en el 73 tengo una crisis, de ahí en adelante, terrorismo de Estado. La manera de resolver, ¿sí?, la crisis del 73 es asegurar la expansión capitalista del primer mundo sobre los países del tercer mundo vía el terrorismo de Estado. ¿Para qué? Para algo que recién dijimos hace un rato. Para poder permitir que ese capital que se había acumulado con el peronismo, con el desarrollismo
en países como Argentina o en Brasil con el varguismo, ese capital acumulado en esos países se pudiera ir a los del primer mundo. Entonces la solución de la crisis del primer mundo en 1970 se resuelve, la crisis económica se resuelve, ¿sí?, absorbiendo el capital que está en los países del tercer mundo. O sea, Estados Unidos, Francia, Alemania resuelven su crisis económica con un violento sistema de terrorismo de Estado al que le van a echar la culpa al comunismo, pero cuando el objetivo real es obtener los capitales acumulados en Chile, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, toda Latinoamérica. O sea, los capitales no son pocos. Eso explica, por ejemplo, por qué en 1970, en 1967, donde empieza el primer golpe de Estado, en 1967 en Brasil, la deuda de Brasil, la deuda de Argentina, la deuda de Chile, las deudas externas, son mucho más chicas o inexistentes. Y cuando este ciclo termina, no solamente esos países no tienen capitales, sino que además deben plata a los mismos que se llevaron los capitales. O sea, Argentina, alrededor de 1970, debe alrededor de, creo que, 3.000 millones de dólares. En 1970. Cuando cerremos 1983, va a estar alrededor de 42.000 millones de dólares. ¿Cómo subió todo ese proceso? ¿Dónde está el capital que Argentina tenía en ese momento? Los capitales que tenía se fueron y Argentina pidió dinero prestado a esos que estaban en crisis. Desde 1945, Bretton Woods, como ya lo dijimos, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, empujan a un modelo neoliberal, que no lo logran porque el proceso que se está desencadenando justamente es el de estado de bienestar. No lo logran en el 45, lo logran en los 70. Y buscan una dominación sin límites. Una dominación donde el capital pueda hacer lo que quiera y el Estado no le ponga tabiques. Entre el 45 y el 73, el Estado les pone tabique al capitalismo. Le dice, como ya lo hemos trabajado en el caso de O'Donnell, debes dominar, podés hacer mucho de lo que querés, pero no todo. Lo último sería justamente eliminar a tu dominado. Recuérdense justamente cuáles son una de las grandes contradicciones que debe tener, que tiene el Estado. El Estado es el que garantiza la dominación, pero en un momento determinado debe frenar al capitalista, porque si el capitalista sigue explotando, como en este caso, a los dominados, lo que puede hacer es eliminar al dominado o provocar en el dominado semejante rebelión que acabe con el propio capitalismo. Entonces el terrorismo de Estado se inició en Latinoamérica, pero se utiliza en todo el mundo. Es una de las cosas que plantea Garnier. No es solamente pensar que el terrorismo de Estado se acaba y se termina en la... Luego de eso se convierte, en vez de una máquina, en un sistema, podríamos decir, que tiene un disyuntor. O sea, yo tengo el plan Cóndor, que es un plan sistemático para Latinoamérica, y después de los 80, lo que va a hacer este sistema es justamente con un botón, aplicarlo en un lugar, aplicarlo en otro lugar, activar, desactivar ese mismo sistema de terrorismo de Estado, que lo puede aplicar poniendo un gobierno títere o sacando un gobierno que no le es títere y colocando uno ahí. Siempre en busca de esa fluidez del capital. Por ejemplo, ese es el escenario hoy presente en Venezuela. Venezuela es una de las mayores productoras de petróleo. El problema no es con Maduro, el problema es con el petróleo. Y con la burguesía venezolana interesada en ese petróleo. Similar puede pasar en Bolivia. El problema no es Evo Morales, el problema es los yacimientos de litio, que son los yacimientos de litio más grandes del mundo, con los cuales se producen las baterías de los celulares y de muchos de los sistemas móviles tecnológicos que usamos. Entonces, no es Evo Morales, no es Maduro el problema. El problema es la capacidad del capitalismo, del capital, de los burgueses, de generar una nueva acumulación sobre esos bienes de capital o capitalizables. De fines de los 80 en adelante lo que tenemos, y lo bueno que nos sirve Gambina por eso es porque hace un arco general y va repasando cosas que ya vimos. Lo que se establece es lo que se conoce como el consenso de Washington. El consenso de Washington son una serie de políticas sugeridas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial
el Banco Interamericano de Desarrollo. Para Latinoamérica se establecen 10 medidas, si las medidas son bien claras, qué es lo que deben hacer para salir supuestamente de la crisis. Recordemos que la crisis de Latinoamérica es provocada por la crisis del primer mundo. Repaso rápido. La crisis del primer mundo en el 73 se resuelve con el terrorismo de Estado en Latinoamérica, que descapitaliza a Latinoamérica, además de eso la endeuda a Latinoamérica, y ahora Latinoamérica tiene una crisis que fue provocada por esas medidas, ¿sí? Entonces lo que hizo fue trasladar el primer mundo su crisis a Latinoamérica. ¿Y cómo resuelve esa crisis? Sigue endeudándola, sigue prestándole dinero para justamente poder seguir absorbiendo los capitales que genera. El sistema de endeudamiento a mí me asegura que no logre acumular nunca, porque siempre tiene que pagar intereses de deuda. La industria, por sustitución de importaciones, aparece como una ineficiencia en la asignación de recursos, o sea, el Estado gasta mucha energía, o sea, fuerza, logística, en sostener una industria que aparentemente en esta lógica sería ineficiente, inútil. La intervención del Estado, según esta lógica, es el origen del problema, la aplicación neoliberal, ¿no? O sea, justamente es bien concreto el desmantelamiento del estado de bienestar. El desajuste macroeconómico, o sea, del Producto Bruto, de la balanza comercial, lo que hace es requerir una serie de cambios estructurales, entre los cuales los cambios estructurales tienen que ver con el desmantelamiento del estado de bienestar y el proceso a un estado que se retire y que deja que los factores de la economía se... Recordemos, ¿qué buscamos con esta liberación del mercado? Buscamos que las empresas que ya plantaba Hirsch y Kiely se instalen en países como Argentina, como Brasil, y una vez que se instalen lo que hacen es generar sus ganancias y remitirlas a los países centrales. O sea, alimentar, ¿sí?, las ganancias, los recursos, los beneficios de los países centrales a costa de los mercados de Brasil, Argentina, Somalia, la India, Pakistán. Entonces, el diagnóstico ideológico está basado en el liberalismo y se hegemonizó con las dictaduras. O sea, las dictaduras son las que instalan ese modelo liberal, ¿sí?, pero que algunos gobiernos democráticos de fines de los 80, principios de los 90, han logrado instalar e incluso hasta hace poco tiempo han logrado rejuvenecerse o recuperarse con gobiernos como el de Mauricio Macri, el de Bolsonaro, el intento de la hija de Fujimori en Perú. O sea, esa recuperación de modelos, ¿sí?, hace que obviamente el modelo liberal todavía no haya sido desmantelado por completo. ¿Cuál es la receta del consenso de Washington? Déficit fiscal a menos de 1 punto del PBI, reducir el gasto público, eliminando subsidios, concentrar en educación primaria y en salud. O sea, lo más importante para América Latina es que eduque en la escuela primaria. Fíjense cómo justamente se está armando un modelo bastante particular. Una mayor recaudación impositiva, o sea, un aumento de la capacidad de recaudación impositiva tiene que ver básicamente con las tasas al consumo. Tasas de interés que atraigan capitales, ¿sí?, evitar la fuga y aumentar el ahorro interno. ¿Para qué necesito yo aumentar el ahorro interno? Porque justamente lo que necesito en esta lógica de capitales es poder absorber después ese ahorro interno. Tipo de cambio estable, esto es lo que en los 90 se llamó un peso, un dólar, ¿sí?, un cambio alto para favorecer la exportación. O sea, si yo mantengo relativamente devaluada la moneda, eso va a permitir que los que exportan, o sea, por ejemplo, los productores de soja, paguen sueldos en pesos, pero el peso, como no vale nada al lado del dólar, ellos pagan sueldos en pesos, venden en dólares, tienen ganancias extraordinarias en la diferencia entre las dos monedas. Eliminar aranceles, o sea, impuestos a las exportaciones y a las importaciones, ¿sí? De esa manera yo permito que fluyan las mercancías y los capitales con comodidad. Esto estaba ya, la receta de Washington es la receta de la globalización, ¿no? Inducir las inversiones externas, o sea, fomentar, o sea, no es que el Estado no se tiene que meter, ¿por qué el Estado tiene que inducir inversiones si el Estado no deberían venir solas las inversiones? Sin embargo, el Estado debe favorecer ciertas actitudes y otras no. Entonces, nunca el Estado interventor realmente desaparece. O sea, el Estado ahora lo que hace es intervenir en favor de otros, no en favor de los que antes intervenían.
Entonces, una acumulación en la iniciativa privada, o sea, lo que buscan es privatizar la economía. Por lo tanto, en vez de, por ejemplo, construir casas por planes de vivienda, lo que hago es fomentar que haya empresas que lo hagan. En vez del Estado ofrecer créditos baratos, trato de negociar con bancos para que los bancos ofrezcan esos créditos baratos. O sea, el Estado no aparece ofreciendo créditos baratos para, de esa manera, en la competencia de mercado, obligar a los otros bancos privados a ofrecer créditos en las mismas condiciones y no perder el mercado. No. Acá el Estado se retira y lo que hace es dejar que esas ganancias las obtengan empresas privadas. Es una privatización de la economía. Desregular la economía y básicamente desregular el mercado. ¿Qué es desregular el mercado de trabajo? Permitir que yo pueda echar o contratar personas con cierta flexibilización, ¿sí? Que no tenga que pagar en esa echar y recontratar indemnizaciones, o que la indemnización sea menor, que la puedo pagar en cuotas incluso. Son todas normas que se tomaron en la Argentina, algunas veces estuvieron vigentes y otras veces fueron derogadas, y las reformas institucionales sobre el derecho de propiedad. Esto es que sea intocable la propiedad, porque eso les permite, de alguna manera, especular no solamente en la ganancia productiva, sino básicamente en el sistema inmobiliario. El programa de ajuste estructural, que es un poquito más reciente, lo podemos ver, dice dos movimientos. Un ajuste fiscal, que busca estabilizar y es un ordenador económico, macroeconómico, que es el ajuste fiscal. Bueno, que el sistema del Estado, o sea, el fisco del Estado, la recaudación, se ajuste, genere los mínimos de gastos posibles y sostenga altas tasas de recaudación. El problema en países como en Argentina es que el Estado tiene una fuerte presencia en la economía, o sea, es el que, por ejemplo, compra 20 millones de jeringas, es el Estado el que de pronto ofrece créditos. Entonces, si el Estado se retira y deja de generar autopistas o deja de construir hospitales, lo que no genera es trabajo. Y si no genera trabajo, no aumenta la demanda, se frena la economía. Si se frena la economía, las personas no consumen o consumen menos. Si consumen menos, pagan menos impuestos. Entonces, el problema de este ajuste de que el Estado reduzca sus gastos termina generando, no en lo inmediato, pero sí en el mediano plazo, termina generando un freno en la economía. Al generar un freno en la economía, cae la recaudación fiscal. El segundo movimiento que propone es la reestructuración de la economía en general. Esto que decíamos, el proceso de presencia, de mayor presencia de la empresa privada en reemplazo de la empresa estatal. O sea, el Estado que no tenga empresas, pero además que no tenga Estado, que el Estado no intervenga en la economía, por ejemplo, construyendo hospitales, construyendo escuelas. Entonces, de esa manera yo favorezco, por ejemplo, el desarrollo de las clínicas, el desarrollo de las escuelas privadas. Porque si yo no invierto en hospitales, los hospitales se deterioran, las personas eligen tener una medicina privada porque el hospital es un desastre. O sea, no es que el hospital es un desastre, sino que el Estado lo está abandonando a propósito. De esa manera lo que hace es generar en el mercado la posibilidad de que haya oferta en reemplazo de ese hospital que está deteriorado. Los dos puntos es, en el punto A se reduce el gasto público, busca ampliar la recaudación, o sea, hace dos cosas que no irían en consonancia. O sea, un Estado presente va a reducir el gasto público, por lo tanto, todo ese dinero que iba a la calle, de manos del Estado, deja de ir a la calle. ¿Sí? Entonces, produce obviamente una caída en la demanda del mercado. Pero ese mismo Estado busca ampliar la recaudación. Bastante difícil que pueda ampliar la recaudación si acaba de dejar de invertir. La restricción del crédito y de la demanda agregada, o sea, que el Estado no genere demanda agregada, es que el Estado no invierta y que no genere compras, ¿sí? O sea, genere las mínimas posibles y que eso se arregle por parte de las empresas privadas. El shock de productividad empresaria lo que busca justamente es al liberar la economía, ¿sí? Liberar el mercado de trabajo, liberar el sistema financiero, supone que todos van a producir y todos van a sentirse más cómodos porque el Estado no está cobrando tantos impuestos, el Estado no me cobra impuestos a las importaciones, impuestos a las exportaciones. Esto lo vimos hace 4 años, durante 4 años, vimos cómo básicamente se liberaron las importaciones,
¿sí? Vimos cómo de alguna manera se redujo la doble indemnización, se trató de hacer una reforma laboral y vimos cómo se permitía que los capitales ingresaran y salieran comprando y vendiendo dólares o comprando y vendiendo LEVAC y LELIQ. O sea, eso lo vimos. Y obviamente, si hay algo que también vimos es que no se produjo un shock de productividad empresarial. Las empresas no produjeron más, al revés, cerraron un montón de empresas. Alrededor de, creo que cerca de 60 o 80 por día, en 4 años. Entonces, en ese contexto de programas interesantes, la mejor demostración de que esto no funcionó fue que en 1994, pues, podemos datar a bien, bien lejos, se produce el levantamiento en Chiapas del subcomandante Marcos. O sea, de alguna manera, primer golpecito al neoliberalismo diciéndole, muchachos, por acá no es. La batalla de Seattle en 1999, o sea, una protesta en contra de la reunión del Fondo Monetario y Banco Mundial en Seattle, que demostró que no solamente esta molestia se estaba manifestando en Latinoamérica, sino que esa molestia se manifestaba también en los países centrales. O sea, Canadá, Estados Unidos y personas del mundo fueron en esa marcha a protestar en contra de las medidas que se estaban tomando a nivel internacional. Pero además de eso, podemos seguir aumentando cómo va a ir increyendo, digamos, desde el 2000 en adelante, las resistencias de estos modelos neoliberales. Cuba, que es la cabeza de esa oposición, Chávez, que va a ser el primer emergente que va a marcar el basta al neoliberalismo, después Evo Morales, Correa en Ecuador, el kirchnerismo en la Argentina, Lula da Silva en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, Tabaré Vázquez y Mujica en Uruguay y Lugo en Paraguay. O sea, lo que van a poner, ¿sí?, constantemente en agenda que el neoliberalismo tiene un límite y que ese modelo neoliberal no funciona en Latinoamérica, y que hay otro modelo que le ha dado de alguna manera mejores resultados en Latinoamérica, que es el estado de bienestar, también burdamente llamado populismo. Entonces, la autocrítica que posteriormente a esto hace el consenso de Washington, frente a semejantes molestias internacionales, y este es más el modelo del 2010, 2012, 2013 en la Argentina, de los nuevos liberales argentinos, es básicamente frente a los malos resultados, ¿sí?, generar una serie de correcciones. La primera corrección es que hay que reorientar el gasto público. No hay que reducirlo, achicarlo, desaparecerlo, sino hay que reorientar. Básicamente hay que liberar la economía, pero menos indiscriminadamente. No hay que abrir todo al estilo Don Carlos Saúl Menem o Fujimori en Perú, sino hay que liberar parceladamente algunas cosas que no ameritan que estén controladas, ¿sí? La educación también, hay que hacer algunas reformas, sistema educativo, no todas, porque si hay un bastión que resistió las reformas neoliberales en los 90 fue la educación. Hay que buscar una manera de resolver el problema de la informalidad laboral. O sea, el sistema de flexibilización laboral lo que llevó en Latinoamérica fue a la informalidad, al trabajo en negro, cuando en realidad la búsqueda no era el trabajo en negro, sino justamente un mercado libre, donde las personas entraban y salían, pero con derechos. Ese era el modelito que se proponían en las cabezas del consenso de Washington. Una de las cuestiones a las cuales atacar, y es muy interesante porque el neoliberalismo se propone esto, y los neoliberales latinoamericanos no lo recuerdan, que es el ataque al latifundio. El latifundio son las grandes tierras. La pregunta es si los grandes productores de soja o de carne en la Argentina están de acuerdo con este modelo neoliberal, porque son bastante neoliberales todos los días, y sin embargo se saltan la opción donde el consenso de Washington dicen que hay que desmantelar el latifundio. Y el fomento del microcrédito. Eso parece ser consensuado tanto en los populistas como en el neoliberalismo, el microcrédito. Lo que se hace evidente en este modelo, el consenso de Washington reconoce que hay una resistencia internacional del Fondo Monetario Internacional, que las medidas del Fondo Monetario Internacional son lo menos populares posibles, y lo que marca es una segunda generación de nuevas reformas laborales que eliminan esta lógica de la estabilidad
típica del estado de bienestar. También propone una serie de aranceles a las universidades. ¿Por qué? Porque aparentemente la universidad es algo que no usan muchos y que, si escucharon este discurso, recuérdenlo, pero es por qué todos los ciudadanos debemos pagar impuestos para sostener a las universidades cuando son muy pocos los que van a la universidad. Este es el discurso que se armó entre el 2016 y 2019, que se sostuvo mucho y que en realidad lo que va a hacer es dándole de alguna manera prioridad en el acceso a las universidades a algunas clases sociales. De esa manera, como esas clases sociales son las únicas que acceden a la universidad, tienden a ¿qué? A primar una ideología. Entonces, si los pobres, los hijos de los obreros acceden a las universidades, van a llegar a las universidades, van a llegar a los lugares donde pueden tener voz, ¿sí? Con la mentalidad de la clase trabajadora. Y eso es justamente lo que el consenso de Washington, su autocrítica, no quiere. Entonces, construyamos este discurso de que no es justo que toda la población sostenga a un grupo minúsculo de universitarios y hagamos que la universidad sea arancelada. De esa manera nos aseguramos que la clase media, que es mucho más liberal, y la clase alta, que es liberal, acceda solamente al estudio universitario, y los hijos de los laburantes, los hijos del comerciante, no accedan o sea casi imposible acceder al sistema universitario. Estos son los modelos neoliberales, ¿sí? Recuérdenselo como estudiantes de la universidad. Y además de eso, en alguna manera, la expansión de la medicina prepaga, que es algo que recién mencionábamos como ejemplo, donde el Estado se retira, atiende menos el sistema médico. Les recuerdo, con respecto a los aranceles universitarios y a la medicina prepaga, que el gobierno de Mauricio Macri en esto se ajusta muy bien al modelo, porque básicamente esto que yo repetí con respecto a no es justo que toda la población sostenga a un grupo minúsculo de universitarios, es el discurso de María Eugenia Vidal. Y en torno a la medicina prepaga, yo dije, el Estado se retira de la atención de hospitales, o sea, empieza a no construir hospitales, a deteriorarlos, a abandonarlos, básicamente. ¿Para qué? Para que las personas migren hacia un sistema de prepagas. Y las mejores demostraciones de los últimos 4 años sobre eso son los comentarios de María Eugenia Vidal en programas de televisión diciendo no voy a inaugurar, no voy a cortar cintas inútilmente en hospitales, no voy a abrir un solo hospital, y no lo hizo durante 4 años. De hecho, había 2 hospitales casi terminados que no se abrieron, ¿sí? Y además de eso, Mauricio Macri, cuando generó ese ajuste en los ministerios, lo que hizo fue convertir el Ministerio de Salud en una secretaría. Por lo tanto, le redujo la condición y la capacidad de resolución. Lo que estaban buscando es reducir el sistema de salud a la nada misma. De esa manera, generar la migración en masa de las personas que antes estaban en un sistema estatal hacia un sistema de medicina prepaga. Por esa manera favorecen a los capitales, ¿sí?, privados.